Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar titulado Configuración de ranura y cara libre. Mi nombre es Ignacio Soto, soy consultor técnico comercial especializado en el área de minería subterránea de la oficina de Datamind Chile. Bien, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a tocar el día de hoy? La agenda. Vamos a primero partir viendo cuál es la motivación de realizar este webinar. Luego vamos a presentar una herramienta que distribuye Datamind Software llamada Aegis para todos los desafíos que envuelven al área de perforación y tronadura subterránea. Después vamos a ver cómo enfocar el uso de este software Aegis para lo que es el diseño de la ranura, que es el título de este webinar. Vamos a ver cómo generar distintos reportes ya de los diseños realizados. Después nos vamos a ir ya de lleno al software mismo, a ver, para que ustedes puedan ver cómo en tiempo real podemos montar un proyecto desde cero y en cosa de un par de minutos ya tener resultados. Y finalmente vamos a cerrar con las conclusiones. Bien, entonces comenzamos con la motivación. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? La principal motivación es que la perforación y tronadura, sobre todo en minería subterránea, es una operación muy crítica y muy importante a la vez, pero que muchas veces tal vez no se le da la importancia, la relevancia que esta tiene. ¿Y por qué digo que es tan importante? Es porque, si bien es importante ya de por sí, porque es una operación que de no hacerse corta todo el flujo de los procesos necesarios para seguir la cadena de valor en minería, pero además es muy importante porque su impacto es una operación que va a tener mucho impacto en los procesos que vienen aguas abajo. Es decir, si yo tengo una mala perforación y tronadura, me va a repercutir negativamente y muy fuerte en los costos asociados, por ejemplo, al chancado y todos los procesos que vengan después. Y sobre todo en minería subterránea, el tener, por ejemplo, un chancador dentro de nuestra mina es muy caro. Entonces, necesitamos hacernos cargo de este problema, que tenemos que tener una perforación y una tronadura óptima, lograr una fragmentación óptima para así tener mejores resultados en los procesos que vienen. Nuestros clientes con los que hemos trabajado están de acuerdo en este punto. Sin embargo, surge otro problema que hemos podido identificar, y es que saben que tenemos que dedicarnos a enfrentar este gran problema de la perforación y tronadura subterránea, pero a la vez nos dan cuenta que hay otro problema, y es que en las minas, en las faenas que trabajan, el equipo a veces se queda corto de tiempo. ¿Por qué? Porque tienen muchas pérdidas de tiempo, muchas demoras, ya que dentro de sus funciones tienen que realizar tareas que son muy repetitivas, pero que además de ser repetitivas, son tareas grandes. Un ejemplo, para el diseño de nuestros caserones, de los disparos de nuestros caserones, la mayoría eh, de nuestros clientes, la herramienta que utilizaban anteriormente era alguna herramienta de diseño CAD. Entonces, para diseñar un caserón, tenían que ir haciendo cortes sección a sección cada 2 metros o 2,5 metros, etcétera. Después, en cada una de estas secciones, generar todos los disparos, después ver alguna forma de generar los reportes. Y todo este proceso en sí demoraba mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podían hacerse cargo de este problema más grande si sus horas de ingeniería estaban tal vez muy prisioneras en esta parte que es fundamental? O sea, hay que hacerla sí o sí. Dicho esto, es que surge Aegis, nuestra herramienta para la perforación y tronadura, compuesta principalmente de dos módulos. El primero, el módulo del designer, que lo que busca es darle solución a este último problema que yo mencioné, del diseño. ¿Qué es lo que trae el módulo Aegis Designer? De partida incorpora una base de datos de
por ejemplo, de la perforadora que voy a estar utilizando para desarrollar mis tiros, de los explosivos, de los detonadores que tengo que usar, de los cebos, el tipo de roca en el que voy a estar trabajando, entre muchos otros. Es una herramienta que nos va a permitir hacer todo este proceso que dijimos que era súper repetitivo y a veces muy tedioso, hacerlo de manera automatizada e interactiva. Entonces, lo que antes tal vez nos tardaba días para lograr esos diseños, nos va a permitir esta herramienta hacerlo en cosa de horas o minutos. Nos va a permitir cargar los explosivos en estos tiros, pero nos permite también poder cargar los tiros topografiados. Es decir, diseñamos con el Aegis Designer, lo llevamos este diseño a la operación, después lo que se realizó realmente mediante algún escáner, se toman los tiros reales, estos tiros reales vuelven al software y ahí entonces se procede a hacer el carguío y finalmente una herramienta que nos permite realizar muchísimos reportes de una manera completamente personalizada y automatizada. Ya no vamos a tener que gastar estas preciadas horas de ingeniería en generar estos reportes. Y por el otro lado, una vez que ya resolvimos este problema y que ahora ya tenemos más tiempo para dedicarnos al problema de ingeniería que viene detrás, tenemos como solución que nos va a apoyar el Aegis Analyzer, que es una herramienta que nos va a permitir hacer análisis de costos de una manera mucho más rápida, de por ejemplo, qué pasa si cambio un explosivo, si cambio mi diseño, si los tiros ya no lo hago el Varden cada 2 metros, lo hago cada 2.5 metros, cuánto me impactan en términos de costo. Nos va a permitir predecir las cavidades. Yo tengo un caserón diseñado, por ejemplo, y me va a poder permitir predecir cómo va a ser la cavidad que se va a formar, dado que yo sé cómo fueron las cavidades reales que se produjeron en las tronaduras anteriores. O sea, se calibra con la información histórica. Y también el Analyzer nos va a permitir, tiene un módulo que se llama modelo de quiebre, que toma como input el tipo de roca en el que estamos trabajando, y entre esos muchos parámetros que la componen, el explosivo con el que vamos a estar trabajando y otros datos más. Y lo que hace este módulo es decirnos, bajo tu malla de diseño, bajo tu barda, en tu espaciamiento, tu diámetro de tiro, tú vas a estar teniendo una buena tronadura o una mala tronadura. Entonces nos va a permitir tomar decisiones, tomar ya cambios en variables que dependen de nosotros y así poder generar una mejor tronadura, una fragmentación óptima y por eso entonces dar un poco de solución a este problema que, como dije anteriormente, tanto impacta agua de abajo. Para efectos de este webinar, nosotros nos vamos a enfocar más de lleno a lo que es el Aegis Designer. Veamos entonces cuál es el flujo de trabajo de este módulo. El Aegis Designer partimos con una base de datos, donde como ya les mencionaba voy a tener información de los equipos, insumos que voy a estar utilizando. Después voy a generar los tiros, voy a hacer mis diseños de perforación. Después este paso es optativo, se podría saltar o no, pero es muy recomendado una vez que ya tengo el diseño perforado, lo llevo a operación y se perforó, el poder traer de vuelta al software los tiros ya topografiados. Sobre estos tiros topografiados, hacer el carguillo explosivo, realizar los escenarios de voladura, cubicar estos escenarios de voladura y finalmente generar múltiples reportes para comunicar nuestros resultados a los distintos stakeholders que necesitemos. Aquí en este webinar vamos a estar enfocándonos principalmente en lo que es perforación y reportes, en específico para generar el diseño de nuestras rainuras, pero creo que es importante hacer mención al tema de base de datos. ¿Por qué?
Ahí, como pueden ver, el software, el Aegis, trae ya consigo una base de datos por defecto. Por ejemplo, aquí yo estoy mostrando las perforadoras, donde, como pueden ver en el listado, el software ya trae las principales perforadoras que se encuentran actualmente en el mercado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en específico para este tema de la ranura, tal vez nosotros no vamos a estar utilizando los equipos clásicos de perforación de producción, como los que se ven acá, sino que tal vez estemos utilizando otro equipo. Entonces, en esos casos, el Aegis es súper flexible, y si es que hay una entidad que no está en esta base de datos, nosotros podemos, por ejemplo, descargar el catálogo de la maquinaria que vamos a estar utilizando y fácilmente agregarla como una nueva entidad a esta base de datos. Donde, ¿qué es lo importante que yo tengo que tener configurado en esta base de datos? Principalmente, lo más importante en las perforadoras son sus dimensiones. Ya el alto, el ancho, el alto del pivote, etcétera. ¿Por qué? Porque este es un software de perforación y tronadura subterránea, no es un software como un software de diseño no especializado en minería, donde tal vez nosotros estemos acostumbrados a realizar estos diseños, estos disparos, que no toman en cuenta que en la operación voy a tener ciertas restricciones que son fundamental para generar escenarios realistas. Ahí algunos de nuestros clientes nos señalaban que algunas veces, por utilizar anteriormente otra herramienta no especializada, terminaban haciendo en sus diseños, incorporando tiros que a la hora de ir a la operación simplemente eran imposibles de realizar, dado que la perforadora no cabía en la galería, o sí cabía, pero no podía acomodarse de tal manera de hacer un tiro factible. Y la Aegis sí nos asegura que los tiros que se van a hacer sean efectivamente realizables en la operación. Entonces aquí también podemos configurar, por ejemplo, más datos como el, el volcamiento que pueden tener, la basculación que puede tener la perforadora. Y aquí también, por ejemplo, configurar las barras, el número de barras que aguanta el carrusel, el largo de las barras, cosas así. Cuando me toque hacer los reportes, poder, por ejemplo, reportar cuántas barras utilicé en cada uno de los tiros. Entonces, configurada ya la perforadora que vamos a utilizar para la ranura, vamos a proceder al diseño. Como bien dije, esto es automatizado, entonces el proceso para configurar va a ser súper simple. Primero, tengo que elegir cuál va a ser mi equipo de perforación, el cual está conectado con esta base de datos que mostré recién. Luego, tengo que seleccionar cuál es mi cámara, mi caserona a perforar. Y después tengo que determinar simplemente la dirección de perforación. Voy a hacer tiro ascendente, descendente, siguiendo una línea objetivo que nosotros configuramos, o siguiendo algún ángulo de dirección que también nosotros configuremos. Luego tenemos que ingresar los parámetros ya propios del diseño. ¿Cuál es nuestro barden, nuestro espaciamiento, el diámetro de los tiros, la inclinación que van a tener, el abatimiento, el azimut de la parada, entre otros? Y aquí, como pueden ver en la imagen, muchos de estos parámetros que yo nombré son parámetros que van a depender de la perforadora que yo elegí. Por eso es muy importante tener bien configurada la perforadora, porque aquí hay parámetros que tal vez yo no sea capaz de cambiar, dado que mi perforadora no me permite, por ejemplo, no sé, perforar en un diámetro de 75 milímetros. Tal vez justo la perforadora que yo elegí en el paso anterior no me lo permite. Entonces ahí el software me va a advertir que eso no se puede. Y una vez configurado eso, el software es muy rápido, muy sencillo, y nos va a generar las paradas, las distintas paradas, cada una de estas paradas ya con los tiros
diseñado. También como se ve ahí. Entonces todo esto es completamente automatizado. Pero en verdad nosotros sabemos que ningún software y nada en la vida es perfecto. Entonces tal vez hay algunos diseños, algunas paradas que no nos gustó tanto como quedó el diseño que hizo automáticamente esta solución. Entonces ahí Aegis nos permite ir ya a un diseño interactivo donde yo voy a poder hacer una edición manual. Por ejemplo, ese tiro que se ve ahí en pantalla, si tal vez no me gustó cómo quedó ahí, yo podría cliquearlo, arrastrarlo y moverlo un poco a la izquierda y así de manera muy fácil, muy sencilla, editamos la posición de ese tiro. O también yo podría seleccionar un tiro que no me gustó, eliminarlo, agregar un nuevo tiro y así hacer otros cambios. Y también vamos a poder redefinir nuestros parámetros, ya sea en una única parada, parada por medio, todas las paradas o algunas paradas en específico que nosotros seleccionemos, donde yo para una parada en específico le voy a cambiar el espaciamiento, por ejemplo, o el largo que va a tener en esa parada, etcétera. Todo completamente configurable. Y una vez que ya tenemos estas paradas, como pudieron ver en las imágenes anteriores, tenemos las paradas, entonces ahora yo voy a poder a una de esas paradas o a una o varias, dependiendo de cómo sea el diseño que nosotros queremos generar, les vamos a poder agregar la ranura. Entonces aquí ya no estamos entrando más en el tema de este webinar, que es el diseño de la ranura. Para eso el software trae herramientas de edición que nos van a permitir hacer distintos diseños de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a la ranura que nosotros consideremos pertinente utilizar en el escenario que estoy creando, donde primero voy a poder seleccionar cuál es el diámetro de perforación con el que vamos a perforar en esta ranura, que como pueden ver acá, ese diámetro no tiene por qué ser único. Por ejemplo, aquí estos disparos están a 75 milímetros, pero aquí pueden ver que hay algunos que están como a 120 milímetros, o yo podría ir variando los diámetros dentro de la misma ranura. La herramienta de edición también nos permite un Snap to Grid. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder configurar una distancia mínima que me va a reconocer el software, el desplazamiento del mouse, cosa de que se me facilite la edición. Por ejemplo, acá en la foto que estoy proyectando, este Snap to Grid está a 0.1 metro. ¿Qué significa eso? Que si yo desplazo el mouse levemente a la derecha, por ejemplo, el software me va a permitir moverme 0,1 metro y no menos. Ese va a ser el mínimo que me voy a poder desplazar. Así tengo un mayor control para poder diseñar de acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos. Tenemos aquí también una herramienta para dibujar el área de la ranura, el área de influencia que esta va a tener, como se ve ahí en la imagen esa caja negra. Y como pueden ver en la imagen hay unos tiros que están en rojo y unos tiros que están en blanco. Como se imaginarán, los tiros en rojo ya son tiros que van cargados. Y como van cargados, nosotros necesitamos darle una secuencia de salida. Entonces, esa secuencia se las damos desde aquí, desde esta herramienta de secuencia, donde nosotros simplemente vamos cliqueando el orden en que queremos que salgan estos tiros. En este caso está el 1, después el 2, el 3, el 4 y así, 5, 6, etc. Entonces, estas son las principales herramientas que vamos a estar utilizando para diseñar nuestra ranura y van a ver cuando miremos el software que es muy fácil de utilizar. Entonces, así como esta ranura, podemos generar alguna ranura un poquito más compleja,
por ejemplo esta que le agregamos estos tiros, otras ranuras distintas como esta, y así podemos configurar muchos slots distintos. El software después nos va a permitir también exportar estos diseños de slot que hicimos de una manera súper sencilla, yendo en el software, seleccionando el slot y dándole clic a Export. ¿Para qué? Para que así después yo pueda tener en una carpeta, tener todos los diseños de los slots en específico que yo fui utilizando, para así después, por ejemplo, si mi colega quiere utilizar el mismo slot y no lo tiene configurado en su computador, yo le puedo mandar solamente este archivo, que pueden ver no pesa nada, del slot, y él importarlo e incorporarlo a sus propios diseños, a sus propios escenarios que esté trabajando con el Aegis. Hecho esto, nosotros vamos a seleccionar una parada y le vamos a decir agrega la ranura que configuramos y se va a obtener un resultado como el que ven ahí en pantalla, donde si le hago zoom, tal vez no se ve muy bien ahora, pero le hago zoom, ahí en esta vista en planta se puede ver cómo se generó esta ranura que habíamos configurado. Y si yo ahora muestro una vista en sección, se puede ver aquí cómo se tiene incorporada esta ranura. Tal como teníamos con los tiros de producción, nosotros aquí los slots también vamos a tener herramientas para hacer una edición manual, una edición interactiva. Tal como hacíamos con el tiro anterior, yo puedo agarrar la ranura, el slot, desplazarlo hacia la izquierda, por ejemplo, y cambiar su posición de manera manual. O también yo podría, en este momento, ese slot es una entidad conjunta. Es un todo que está compuesto por varios tiros. Pero yo podría hacer un proceso que se llama explode, donde yo voy a disgregar este slot y lo voy a descomponer en los distintos tiros, donde cada tiro ahora va a ser una unidad independiente. Por eso después yo podría esos tiros poder eliminarlos, poder cambiarle el largo, poder cambiarle la columna de carga, etc. ¿Cómo reportamos estos resultados? Ahí el Aegis también nuevamente es muy amigable y nos va a permitir poder hacer reportes de la perforación, del carguío de los explosivos, de la tronadura que hicimos, y el que nos importa ahora, poder reportar la perforación de las ranuras. ¿Ya? Donde nosotros aquí tenemos herramientas para, por ejemplo, poder reportar vista en sección, como se ve ahí, vista en planta, donde ahí podemos ver dónde está nuestro slot, poder reportar en formatos de tabla, o poder un reporte que el software lo llama reporte de slot, donde vamos a poder visualizar el diseño que estamos utilizando, los tiros que componen ese diseño, y por ejemplo en este caso hay algunos tiros que están cargados, entonces se muestra la carga explosiva que tiene cada uno de esos tiros y el delay que tienen esos tiros. ¿Ya? Estos reportes son completamente dinámicos y personalizados. Entonces, vamos rápidamente a armar un mini proyecto en el software para que puedan ver cómo podemos levantar esto y generar estos diseños. Entonces, yo aquí ya tengo abierto el Aegis y estoy en la pestaña de nuevo proyecto,
donde aquí simplemente tengo que nombrar, darle un nombre, por ejemplo, webinar Rainura. Y aquí puedo ingresar más información, por ejemplo, en qué mina, en qué sector estoy trabajando, quién es el planificador que está haciendo esto. En este caso me puse a mí, Ignacio, que voy a estar a cargo de este proyecto. Entonces le doy clic a OK. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que importar los sólidos sobre los cuales voy a trabajar. ¿Qué sólidos voy a necesitar? Voy a necesitar el sólido del caserón, del stove, y el sólido de las galerías. En este caso, los sólidos que yo voy a traer están en formato DM, de datamine, pero igual podríamos, por ejemplo, traer los diseños de AutoCAD, un punto de XF, por ejemplo, no habría problema. Entonces yo me voy a traer estos sólidos, donde aquí tengo las galerías, que les voy a decir que las galerías me las muestre en rojo, y donde dice type, voy a especificar que las galerías son un vacío por donde nuestra perforadora puede operar. Y que los stops van a ser, les voy a poner aquí no sé, un color verde, y le voy a decir que son stop limit, son los límites de mis caserones. Le doy clic a OK, y ahí pueden ver que automáticamente se nos importó los diseños con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Para el ejercicio que voy a realizar ahora, pueden ver que yo tengo dos cámaras que se llaman igual. Entonces voy a trabajar sobre esta que está acá. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Caserón Webinar. Y esta que está acá, como no voy a trabajar sobre ella ahora, la voy a apagar. Esta la voy a hacer un poco transparente para poder ver. Y como pueden ver, aquí hay unos desquinches en la galería. Y es por aquí, en este sector, donde yo voy a generar mi cara libre. Por este sector. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente para hacer en el software? Es súper sencillo y es dibujar una línea por donde va a pasar la perforadora. Entonces yo me voy a ir aquí donde dice Reference Line y presiono un punto dentro de la galería. No tiene que ser la cota de piso o alguna cota en específico, simplemente un punto dentro de la galería. Y aquí yo voy a dibujar una línea por donde va a pasar mi galería. Perdón, por donde va a pasar mi perforadora. Entonces va a pasar por acá. Aquí yo puedo, en este caso solamente voy a hacer las paradas para la cara libre, en este sector. Pero yo podría ir moviendo mi línea de referencia por donde pasa la perforadora para aprovechar de con esa misma línea que sirva para hacer las paradas siguientes, las paradas de producción. Entonces yo aquí guardo esta línea de referencia, le puse RL01, le doy clic a OK y ya estamos listos para generar el escenario del diseño de la perforación. Entonces voy a ir aquí donde dice Create Ring Set, New, un nuevo escenario, Webinar Rainura. Tengo que elegir mi perforadora. ¿Ya? En este caso voy a utilizar una Simba de producción nomás. Por ejemplo, la 1257. Ahí pueden ver cómo está perforando hacia el suelo, que no es lo que queremos, porque nuestro caserón está acá arriba. Entonces aquí donde dice Drill Direction, le vamos a decir que van a ser tiros ascendentes. ¿Ya?
también, como pueden ver ahí, pueden ver que los tiros se están escapando de los límites de mi caserón. No sé si ahí lo logran ver, que los límites de mi caserón están en esta línea segmentada verde y los tiros se están escapando. ¿Cómo configuro que este es el límite de mi caserón? Aquí donde dice Stop Limit, le vamos a decir que vamos a trabajar sobre este caserón webinar. Y ahí pueden ver cómo se ajustó mucho mejor se ajustó perfectamente a los límites que tengo en este caserón. Y pueden ver cómo yo, a medida que voy cambiando los parámetros, el diseño es completamente interactivo. O sea, ya me hizo 14 paradas del software donde la perforadora pasa por esa línea de referencia que nosotros generamos. Pero como yo les decía, para la cara libre voy a estar trabajando solamente 3 paradas en esta zona. Entonces yo voy a continuar aquí donde dice Pattern Parameters y lo primero que vamos a cambiar es el Varden. Si bien en este caso la producción, el Varden sí es cada 2 metros, en el caso particular de las primeras paradas para la cara libre va a ser de solo 1,35 m. ¿Ya? Pero ahí pueden ver que me cambió el 1,35 de Varden para todas las paradas. Antes tenía 14, creo, paradas. Ahora eh, tengo 21. Pero yo no quiero, nuevamente no quiero 21 paradas, sino que solamente quiero 3. Entonces aquí donde dice Ring Limit, la voy a limitar a que solo me haga 3 paradas. Y esas 3 paradas, como pueden ver acá, la primera parada no está partiendo donde me gustaría. A mí me gustaría que partiera un poquito más adelante. Entonces le voy a hacer un offset al start diciéndole que se desplace, por ejemplo, 0,8 metros. Entonces ahora la primera parada me la hace acá. Y ahí ya queda mucho mejor. ¿Ya? Y miren, pueden ver cómo se van haciendo los cambios de manera automática. ¿Cómo es el escenario que yo quiero generar? Este es un caso real, es un caserón real a diseñar, donde este era el reporte, lo que se quería lograr en este escenario de cara libre, donde como pueden ver hay primero tiros que van en abanico, pero llegan a 90 grados y después tengo tiros que conforman mi slot. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Yo solamente quiero los tiros, estos tiros de acá, los tiros de la derecha que van en abanico, no los que van en la izquierda. Por tanto, donde dice el, el minimum sweep angle, le voy a dar 0 grados. No, era el otro, era el máximo. El minimum lo voy a dejar en menos 90 para que se pueda abrir en abanico hacia la derecha. Y el maximum sweep angle lo voy a dejar en 0 grados. Cosa que esto termine aquí. Termine en estos tiros en vertical. Y estos tiros que están acá, si bien en el diseño, que se los voy a mostrar, ahí pueden ver que tengo esos tiros verticales, esos tiros yo los voy a incorporar después como parte de del slot que configuremos. Entonces, ¿cómo voy a controlar eso? Voy a decir que no me genere tiros paralelos. ¿Ya?
O podría dejar que me generen los tiros paralelos, como está ahí, y también ir jugando aquí con el pivot interval. ¿Qué es el pivot interval? ¿Cuánto se va a mover mi perforadora? Que la perforadora está acá. Esa cajita verde que ustedes ven ahí es todo el espacio que la perforadora tiene disponible para moverse. Pero yo al decirle un pivot interval de 0 o de 2 metros, por ejemplo ahí, de 2 metros, le estoy diciendo que el área efectiva en el que puede pivotear para perforar es esta, esos 2 metros. Y ahí pueden ver cómo entonces logro tener esos tiros en abanico y terminar en este tiro perpendicular en 90 grados. El espaciamiento de 2.5 está bien, lo vamos a dejar así. Y aquí podríamos configurar el diámetro del disparo, dejarlo en 64 milímetros. Van a ser un poquito más anchos. Y aquí podríamos dejarlo así o podríamos cargarlo al tiro. Si quisiera cargarlo al tiro, simplemente tengo que elegir un explosivo, por ejemplo, un ANFO, carga acoplada, y aquí tengo parámetros para cambiar el cómo se van a cargar estos tiros, pero ese no es el objetivo de este webinar, así que vamos a dejar la configuración tal cual viene, poniendo un primer cualquiera y un detonador, un icon, por ejemplo. ¿Ya? Le vamos a dar clic aquí a OK. Y pueden ver que ya tengo entonces las paradas con los tiros. Entonces ahora lo que me falta es generar mi slot. Para eso yo me voy a ir aquí a Add Slot, New Slot Pattern. Voy a mirar nuevamente el dibujo que tengo de referencia y pueden ver que tengo 1, 2, 3, 4, 5 tiros que son estos tiros perpendiculares. Entonces voy a hacer tiros que son de 75 milímetros y estos tiros yo sé que están espaciados cada 2 metros. Entonces aquí el grid lo voy a dejar de 1 metro y voy a poner un tiro acá, un tiro 2 metros más allá, 2 metros más allá, 2 más allá y 2 más allá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Los voy a seleccionar los 5. Voy a decir que son tiros que van cargados. Donde dice aquí loaded, le doy true. Y si yo le quiero guardar este slot webinar, lo voy a llamar. Si quiero guardar esto, me tira un error, que es como hay tiros cargados, yo tengo que secuenciarlo. Entonces para eso simplemente voy seleccionando los tiros en el orden que quiero que salgan. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces le doy clic aquí a OK. Y, por ejemplo, a esta parada de acá, a la primera parada, ahora puedo ir donde dice Add, seleccionar el Slot Pattern, ¿cómo le llama? Slot Webinar. Slot Webinar. Miren, aquí ya me tira una advertencia, que es que mi Simba no me permite perforar tiros de 75 milímetros, pero yo puedo decir que por ahora igual me muestre los tiros y después saber que en la realidad voy a tener que utilizar otro equipo tal vez para generar estos tiros. Y ahí pueden ver cómo se me generó en mi primera parada estos 5 tiros en paralelo. Las otras 2 paradas no lo tienen. Entonces a la parada 3 le voy a agregar el mismo slot pattern. Slot webinar. Y como pueden ver aquí en este dibujito hay aquí hay un BCR.
¿ya? Entonces ese BCR podría tener la forma de un slot como ese que se ve ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a clonar ese slot, el slot 2, lo voy a clonar, lo voy a editar, le voy a cambiar el nombre, slot webinar 2, y este diseño que ya estaba hecho, que venía por defecto en Aegis, lo voy a seleccionar y lo voy a trasladar hasta, ahí pueden ver, lo trasladé para que ese tiro estuviera 8 metros más allá del centro del primer tiro. ¿Por qué hice eso? Porque así ahora yo voy a poder generar el resto de los tiros que componen mi slot. El tiro en la coordenada 0, 2 metros más allá, 4, 6 metros, y el quinto tiro, si se acuerdan, ese ahora está dentro de este slot. Entonces yo ahora este slot webinar 2 lo guardo y se lo voy a agregar a mi parada 2. Slot webinar 2. Me sale el mismo advertencia, le doy que sí. Y miren, ahora en mi parada 2 tengo los tiros en paralelo, que en este caso si se fijaron los tiros en paralelo yo no los cargué. Por eso automáticamente aparecen ahí en negro y no en rojo, porque no tienen explosivo. Pero los propios de este slot que ya venía configurado ya tiene algunos tiros que van cargados y otros que no. Entonces si yo ahora esto lo veo en una vista en planta, miren, ahí pueden ver que, voy a maximizar esto para que sea mejor, tengo mi parada 1 con los 5 tiros en paralelo, mi parada 3 también con esos tiros en paralelo, y la parada 4, perdón, la parada 2 con los tiros en paralelo, 4 tiros en paralelo, y la ranura que configuramos. Entonces, con eso ya el ejercicio ya está listo. Pudieron ver que en cosa de minutos pudimos generar estos diseños. Y ahora rápidamente, ¿cómo generaríamos un reporte? Voy aquí donde dice Report, New Report Template. Y aquí yo, por ejemplo, podría hacer ir donde dice Ring Page, Ring View. Voy a centrar esto. Le voy a cambiar la escala. 1 a 250. Que me muestre la escala. Y ahí pueden ver cómo ya tengo una Ring View para cada una de las paradas. O sea, yo agregué la Ring View, pero el software automáticamente me genera una hoja por cada una de las paradas que yo hice. En este caso para la parada 1, después para la parada 2, donde ahí pueden ver, si le hago un zoom, pueden ver que tengo estos tiros vacíos que no cargué y se puede ver la ranura y la parada 3. Y yo aquí podría agregar, seguir dejando más bonitos estos reportes, agregándole, por ejemplo, una vista del slot, donde ahí pueden ver que el slot para la parada 3 son simplemente esos tiros paralelos, pero en la parada 2 yo tengo los tiros en paralelo más los que traje que conforman esa ranura, y en la parada 1 también solamente los tiros en paralelo. Podría agregar una tabla donde me dice el número de tiro, el diámetro de cada uno, la carga explosiva, el delay que va a tener y sus coordenadas del collar.
Y así yo podría generar reportes mucho más bonitos, pero esto es súper rápido, súper sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo ya tengo templates creados, es cosa de simplemente abrirlo y ver los resultados. Por ejemplo, reporte del webinar. Y miren, ahí pueden ver cómo ya tengo un reporte que me muestra, le voy a hacer aquí un preview. Tengo ese reporte donde en la primera hoja tengo la parada 1, la parada 2, la parada 3. Luego tengo una tabla donde tengo la información de las paradas en general. Después cómo se ven los slots y una vista en planta, donde ahí pueden ver mis 3 paradas y los disparos que conforman esta ranura de la parada. En conclusión, entonces, volviendo a la presentación, la Aegis es una herramienta que, como pudieron ver, nos va a permitir de una manera súper automatizada el generar nuestros diseños de perforación y lo que no vimos ahora, pero que también lo permite, generar de manera automatizada también nuestros diseños ya de la voladura eh, en distintos escenarios. Es una solución que está completamente integrada con las soluciones Datamine, pero como pudieron ver ahí, también yo las puedo conectar con otra herramienta, por ejemplo, al traer los sólidos en formato de XF, que hoy en día cualquier software puede generar, exportar sus resultados a este formato. Es una herramienta que yo la voy a poder aplicar a distintos métodos de explotación subterránea. Son herramientas súper avanzadas, pero que como pudieron ver, son muy fáciles de usar, es muy intuitiva, muy sencilla, entonces están al alcance de cualquier usuario. Y como pudieron ver, y espero que le haya quedado esa sensación, son herramientas de una velocidad de proceso muy rápida. O sea, yo apenas iba cambiando un parámetro, se iban generando, se iban viendo reflejados automáticamente los cambios en el diseño. Todo muy rápido. Pero la principal conclusión, y retomando, haciendo la conexión con la motivación que yo dije al principio, es que al utilizar una herramienta como esta, estamos teniendo más tiempo para el análisis, para la reconciliación y para la optimización. O sea, vamos a tener más tiempo para agregar valor y afrontar los reales desafíos de la industria minera, en específico aquí del área de perforación y tronadura subterránea. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir aquí a mi correo. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad.